Buenos días. Good morning. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you. Yeah. Okay, I am from Korea. Yo soy de Corea. Last Monday. De Mandy. Yeah, the 7th of October for Christmas cantata in Miami. Entonces el 15 de octubre tenemos la cantata en Miami. Have you heard about the Christmas cantata featured by Grace Choir? ¿Escucharon acerca del coro o de la cantata? Anyone who watched it already, raise your hand. Anyone? Alguien que ya vio la cantata, levante su mano. Oh, some of you, okay. Thank Un poco de you. ustedes, gracias. Then those who never watched it, you watch this time. Entonces ahora lo van a ver Really, mejor. it's going to be unforgettable memory, unforgettable experience. Entonces va a ser una experiencia inolvidable la cantata. Okay, first of all, Pues I'd like to primeramente, open the Bible, abramos- John chapter 8, a abramos- story about woman who caught in adultery in very act. Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan 8, la historia de la mujer cachada en adulterio. Yeah, John chapter 8, Juan 8, book of John chapter 8. Juan 8. Yeah, I'm not going to read the story. No voy a leer toda la historia, I just read about some verses. solo voy a leer algunos versículos. Okay, let's see verse 10 and 11. Vamos a leer el 10 y el 11. So, everybody understand Spanish, right? Todos entienden español, ¿verdad? Okay, you read the Spanish, verse 10 and 11, okay? Ok, voy a leer el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Okay, thank you. Gracias. So, as soon as I entered in this place and I saw this banner, Entonces yo cuando pasé vi este banner, this es que la fe es por el or y el or por la palabra de Dios. es que la fe por el oír por la palabra de Dios. Okay, let's read together in Spanish, okay? Entonces vamos a leerlo juntos en español. Okay, start. Vamos. Es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios. Yeah. This verse is very important. Este versículo es muy importante. So when you don't receive anything, you are not able to get anything. Entonces cuando usted no escucha nada, usted no puede hacer nada. So everybody wants to get the faith in their heart, Entonces cuando ustedes sienten dificultad en su corazón, but they do not listen the word. no hay razón para la palabra. So listening is very important. Entonces escuchar es muy importante. And what is the next? ¿Ah? After listening, and what is the next? Entonces después de esto, ¿qué es lo que sigue? So, from the word of God, es decir, la palabra de Dios, right? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? So, there are many words in the word, Entonces hay muchas palabras en el mundo, but the word must come from the Lord of God. pero la palabra viene de Dios. So, today, I would like to deliver the word which comes from the Holy Bible. Entonces hoy les voy a traer la palabra que viene de la palabra de Dios, de la Biblia. It's okay? ¿Está bien? Okay, I would like to tell about how I was being dispatched to South Africa as a missionary. Entonces yo voy a hablar de cómo yo fui a misionero a Sudáfrica. Yeah, it was 2000 November. Fue en el 2000, en noviembre. So I was in Kenya in Africa. Entonces yo fui a Kenia, en África. And everybody wants to be secure to go abroad to other countries. Entonces mucha gente quiere ir a They otros don't want to países. get any risk. They don't want to challenge anything. Entonces ellos no quieren tener dificultades, ellos no quieren cambiar nada. So everybody wants to be comforted in their life, Entonces right? todos quieren estar confortables en su vida, ¿verdad? So I was like that. Entonces yo estaba así. Then I never
I never been to South Africa before. Entonces yo nunca había ido a Sudáfrica antes. Then I prepared to go to South Africa as a missionary with one of my colleague pastors. Entonces yo preparé para ir a Sudáfrica con uno de mis pases de colegio. Then we prepared air ticket to go to South Africa. Entonces yo preparé los tickets para ir a Sudáfrica. When I got air ticket to go to South Africa, and then I reported to my headquarters in Korea. I reported to report. Entonces, Yeah, you know. entonces yo cuando llegué a las oficinas que estaban. Then, okay. Perdón, It's okay, yeah, he's doing well. lo está haciendo bien. Then, when I reported, then my senior pastor answered me, Entonces cuando llegué mi pastor me dijo, okay, you go with only your family. entonces me dijo, tú ve solo con tu familia. You don't take any other pastors. Entonces no tomes nada más. You go with only your family. Entonces solo ve con tu familia. But that time I was not able to speak English. Pero en ese entonces yo no hablaba inglés. Even I never been to South Africa. Nunca había ido a Sudáfrica antes. Then as soon as I heard my senior pastor's word, Entonces yo cuando escuché la palabra de mi pastor, it made me really confused. se me confundió mucho. How can I go with my family? The place where I never been. ¿Cómo pude ir con mi familia a un país que nunca he ido? Then, you know what my senior pastor told me? Entonces mi pastor me dijo, When you get the place, you're going to see how God prepared everything for you. entonces cuando llegues al lugar, tú vas a ver cómo Dios ha preparado todo para ti. That time, I was reading the Bible, book of John, chapter 6. Entonces en ese momento yo estaba leyendo Juan capítulo 6. The story about Jesus Christ fed 5,000 people, Entonces la historia en la que Jesús le da a comer a 5,000 personas. but they had no food. Entonces no había comida. Then Jesus Christ spoke to his disciples first, Entonces cuando Jesús le habló a ellos, especially Philip. entonces especialmente los Where sentimientos, should we get food to feed them? That Jesus Christ said to Philip. entonces pensaban, ¿cómo deberíamos de conseguir la comida para darle a estas personas? The reason why Jesus Christ spoke to Philip for the testing. Entonces la razón por la que a Jesús le dio a ellos la comida, Then Philip, he was calculating. entonces Then he said, 200 denarii bread is going to be available for them. entonces 5,000 panes han sido preparados para ellos. Then Jesus Christ, the reason why he tested him, he himself knew already what he would do. Sorry. 6. 6:6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Means Jesus Christ, he already knew everything what he would do because he had the power. Entonces Jesús ya sabía lo que tenía que hacer porque él tenía el poder. So when I read this verse, Entonces yo cuando leí This verse touched my heart. este versículo tocó mi corazón. Jesus Christ knew everything. O sea, Jesús puede hacer todo. So Jesus Christ is the one who sent me to deliver the word in that country. Entonces Jesús fue quien me mandó a ese país para traer la palabra. It means I didn't worry about anything. Entonces significa que yo no estoy preocupado por nada. So when baby be born, Entonces cuando un bebé nace, as long as a baby be with the mother, baby never worry about anything. entonces cuando el bebé nace, el bebé no está preocupado por nada. Because the mother will take care of a baby, everything. Porque Right? la madre se va a hacer cargo del bebé de todo. When I think about myself before God, I was less than that baby. Entonces yo cuando escuchaba la palabra, yo era como el bebé. So means if Jesus Christ was not take care of my life, how could I do? Entonces si Jesús no se encarga de mi vida, ¿yo qué puedo hacer? So I believed that word. Entonces yo creí esta palabra. Then I was able to go with my family to the country. Entonces yo fui capaz de ir a ese país con mi familia.
So by the way, when I arrived there, Entonces yo cuando llego ahí, nobody welcomed me in that country nadie me dio la bienvenida, because I didn't know anybody who were living that country. porque yo no sabía a nadie que viviera ahí. So anyone who lived in that country didn't know me. Entonces todos los que vivían ahí, ellos So no me means conocían. the country was really strange to me. Entonces el país es muy extraño para mí. Then when I arrived there with my family, Entonces yo cuando llegué ahí con mi familia, God prepared one Korean. entonces Dios preparó a un coreano. I didn't know he was Korean one. Yo no sabía que era coreano, ¿no? So I was just sitting my family. Entonces yo estaba sentado con mi familia. Then I was not able to do anything. Entonces yo estaba preocupado por todo. One thing I could realize that, Entonces cuando yo me di cuenta now de you esto, could say you can do something by yourself, right? sorry. You could say you can do something by yourself, right? Sí. Tú no puedes decir que tú puedes hacer algo por ti mismo. You may say you can sing by yourself, you praise the Lord, and then Tú puedes decir que you can puedes ir, que cook, puedes predicar al or Señor, tú puedes you hacer el can do baño, domestic jobs, whatever puedes you can. hacer You trabajos think you can domésticos. do something, tú crees que puedes hacer algo, but it means God allows you to do that. Then you can do that. sí, pero eso significa que Dios te permitió que hicieras eso, es por eso que tú lo haces. You breathe, right? Tú respiras, ¿verdad? But if God doesn't allow you to breathe, how can you breathe? Pero si Dios no te permite respirar, ¿cómo puedes respirar? You're alive, but God allows you to alive in the world. Tú no sabes, pero Dios igual te permitió la palabra. So I realized that, what I had done in my life means He has allowed me to do. Entonces me di cuenta, cuando yo acabo algo significa que Dios lo permitió para que yo lo hiciera. He has allowed me to do that, I could do that. Entonces Dios me permitió que lo hiciera, entonces lo hice. This time also, when He makes me to do, and then I can do that. Entonces Dios hizo que lo hiciera, entonces yo lo hice. I could realize that. Entonces me di cuenta. And when this thing came to me, and then my heart was really, really peace. Entonces yo cuando esta palabra llegó a mi corazón le dio mucha paz. I believe that God has already prepared everything for my life. Entonces yo me di cuenta que Dios preparó todo para mi vida. Now, what I'm trying to say to you for this morning, Entonces lo que yo estoy tratando de decir a ustedes esta mañana, I will tell you how God prepared everything for you, especially our salvation. entonces yo lo que le quiero decir esta mañana es decirles cómo Dios ha preparado todo para su salvación. When you see John chapter 8, the story about woman caught in adultery in very act. Entonces nosotros cuando leemos en Juan capítulo 8 acerca de la vida de la mujer cachada en adulterio, So, at that period, at that moment, that kind of woman should be stoned. entonces en ese momento la mujer iba a ser apedreada. The rule was really strong, Entonces very strict also. la ley era muy estricta. Then she was not able to endure her lust mind, her lust mind, Entonces era algo her que desire. entonces, eso no era el deseo. And she could not do, but she actually committed adultery. Entonces ella no quería cometer el adulterio. But when about us, actually, even if we sin, we don't want to be found by people, right? Entonces nosotros cuando vamos a través, nosotros no queremos como pecar, But unfortunately, pero desafortunadamente she was found by people. ella fue encontrada por personas. Then she was found by scribes and the Pharisees. Entonces ella fue llevada por los fariseos y los escribas. Unhappily, she was being taken by scribes and Pharisees to Jesus Christ. Entonces después ella fue descubierta y la tomaron y la llevaron a Jesucristo. When she came to Jesus Christ, Entonces ella cuando fue a Jesucristo, the scribes and the Pharisees spoke to Jesus Christ. los fariseos y los escribas hablaron con Jesús. And they said to Jesus Christ, Le dijeron a Jesús, and then let's see verse 4. vamos a leer el versículo 4. You read it. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verse 5 says, now Moses in the law commanded us that
such should be stoned, but what sayest thou? Entonces, el 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? But Jesus said nothing, and he just stooped down and he wrote something on the ground. Pero Jesús no hizo nada, lo único que hizo fue como acostarse y escribir en la tierra. But the scribes and the Pharisees were telling continuously. Pero los fariseos le seguían diciendo continuamente. Then Jesus rose up and then he spoke to Pharisees and scribes. Entonces después Jesús se paró y les dijo a los escribas y He fariseos. said, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Entonces el primero que esté libre de pecado lance la primera piedra. Then he stooped down and he wrote on the ground again. Entonces después y otra vez se sentó y empezó a But escribir what en tierra. happened to them? Pero ellos, ¿qué hicieron? Those who heard Jesus Christ, and then they actually convicted their conscience. Entonces después de eso ellos empezaron a ver a ellos mismos. When the heart was being convicted, and then they went out one by one, beginning at the earliest even unto the last. Entonces después empezaron a salir uno tras uno, desde los viejos hasta los postreros. And who left there? Entonces después, ¿quién quedó ahí? Who left there? Entonces, Yeah, ¿quién quedó? only Jesus Entonces, and solo the woman who Jesús. caught in adultery. Entonces solo quedó la mujer y Jesús. Then when Jesus stood up, and Jesus asked the woman, Entonces Jesús le dijo a la mujer, le preguntó, what did he say? ¿sí qué dijo? He said, verse 10 said, when Jesus had lifted himself and then saw none but the woman, he said unto her, woman, where are those thine accusers? Entonces en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesus said to her, woman, where are those thine accusers? Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Has no man condemned thee? O sea, ¿ninguno te condenó? But when she was told this, and then she also was surprised, right? Pero ella cuando escuchó esto, ella también estaba sorprendida, ¿verdad? Eh? ¿Sí? She didn't do anything. She was not able to do anything. Ella no sabía nada, ella no She podía was hacer nada. waiting to be stoned only. Ella estaba esperando a ser apedreada. But suddenly, when she was told about that, and she replied, Pero repentinamente ella contestó. she said, no man, Lord, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee, go and sin no more. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Let's think about it. Vamos a pensar un poco. He said, neither do I condemn thee, go and sin no more. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. How could he say so? ¿Cómo pudo decir eso? What does it mean? ¿Qué significa? So when we commit sin, then we always be condemned, right? Entonces siempre que vamos, siempre nos sentimos condenados, ¿verdad? When you commit sin, O sea, cuando you cometemos condemn pecado, your mind, se te condenas tú and mismo. then you bring what you have committed, Entonces ustedes traen con la and ofrenda. then you ask her to forgive your sin. Entonces ustedes preguntan por perdón. And when you ask her to forgive your sin, Entonces nosotros cuando preguntamos por Then- perdón, what should you do next step? entonces después, ¿cuál es el siguiente paso? You determine yourself, right? You determine yourself. You decide yourself. Entonces tú decides en ti mismo. So I'm not going to do anymore. Entonces ya no lo I'm voy a not hacer going nunca to más. sin anymore. No lo voy a hacer nunca But más. when you say you're not going to sin anymore, and then you're not going to sin anymore, Pero ustedes cuando dicen yo You no voy a go away pecar and más, you ustedes sin another ya one. no pecan más. and then you bring the sin when you committed, and you ask her to forgive your sin again. Entonces una vez pecan más, entonces llevan su pecado a Dios y preguntan How many por perdón. times have you done this? Entonces, ¿por qué ustedes hacen así y así? How many times? ¿Cuántas veces? You commit to sin, you bring when you have committed sin, and then you ask God to forgive your sin. Entonces then pecan, traen you su say, "I'm not pecado, going to llevan sin su anymore. pecado y preguntan por, I'm not going to sin por perdón de pecado. Dicen, ya no voy a Please pecar más. help me to not commit to sin anymore. Ya no voy a pecar. Por favor, ayúdame a no pecar más. I'm telling you that's what I did actually. Te estoy diciendo que eso ya fue hecho. Years. Entonces, son años tras año tras año. Because I was a bad man. Sí, porque yo I was a soy troublemaker in my imperfecto. family, my village. Sí, entonces yo estoy tratando de traer la familia a la villa. So whatever happened, bad things in my village, it was me. Entonces nadie en la villa me conoce a mí. You not there? You good. ¿Tú sabes?
Huh? You understand me? Oh, good. And by the way, I was really troublemaker in my village, my family. Entonces yo tuve problemas con mi familia en la villa. So wherever I commit sin, I just bring the sin before God, please forgive me. Entonces yo forgive cuando me. traía el pecado, yo le daba a Dios y decía, por favor, perdóname. The very strange thing is this one. Dice, una cosa extraña es I esta. ask God to forgive my Entonces sin, preguntamos por Dios por pecado, but pero I never ever checked whether it was forgiven or not. entonces yo nunca chequé si yo había sido perdonado. I just ask them on and on continuously. Entonces solo le pregunté si he pecado continuamente. Forgive me. Perdóname. Only ask Him, forgive my sin continuously. Entonces solo le pregunto que me perdone mi pecado 10 times, continuamente. 100 times, 10 veces, 1,000 100 times, veces, 1000 10,000 times. 10,000 veces. But sin was still in me. Pero él sigue, que el pecado sigue ahí. But later on, Pero después I heard real gospel. conocí el verdadero evangelio. People said they believe in Jesus Christ. Entonces, la gente dice que cree en Jesús, People said they believe in God. gente dice que cree en Dios, But sin still in their heart. pero el pecado sigue en el corazón. Okay, now I'm going to make a simple thing. Entonces ahora voy a hacer una cosa simple. Everybody should understand this one. Todos van a entender esto. What is the meaning of the name of Jesus? ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Let's open the Bible. Matthew chapter 1 verse 21, please. Which one? Matthew chapter 1 verse 21. Mateo 1:21. Matthew chapter 1 verse 21. Mateo 1:21. Matthew, New Testament. Mateo, Nuevo New Testament, Testamento. first book of New Testament. Vamos al Nuevo First book. Testamento. Mateo, Chapter 1. capítulo 1. Capítulo 1, Capítulo 1, verse 21. versículo 21. I'm 3 here, verse 21. Yeah, Versículo you read it. 21. You read it. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yes, sir. The meaning of name of Jesus there, right? What does it mean? Entonces, ¿qué significa? Y Yeah, lo- he called his name Jesus, for he will save his people from your sin. Y dice, y llamará su nombre Jesús porque él Jesus salvará a su Christ pueblo de came to sus save you pecados. from your sin, Entonces right? Jesús vino a salvar de tus pecados, So, ¿verdad? are you saved or not? Entonces, ¿usted es pecador o no? Not yet? No, no aún. ¿Por qué? Okay, now I'm going to put another Yo one. peco, pero no trato de And pecar. then, Jesus, his name is Jesus, right? Entonces Jesús es One was Jesús, sent from ¿verdad? God for us, he's Jesus. Entonces la Biblia dice que What is Jesús vino. another name of Jesus? Entonces, ¿cuál es el significado del nombre de Jesús? Significa No, Dios, no, el I'm talking Salvador. about name. What is his another name? Entonces, ¿cuál es el otro nombre? Then first answer to verse 22. Entonces vamos al Verse 22. 22, yeah. No, verse 22, I said. So all, So all this was done that it might be fulfilled, which was speak spoken by the by the Lord, Lord, the prophet, saying, yeah, prophet saying, verse 23, Behold, the virgin shall be with child and bear a son. and they shall call Call his name his name Entonces el 22 dice, Emmanuel. todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando What is dijo. another name of Jesus? which is translated God. I'm asking you. Bueno, What ¿cuál es el is siguiente another name significado? of El otro Jesus? nombre de Jesús? Emmanuel. What does that Emmanuel. mean? ¿Qué significa Emmanuel? It means God with us. Significa Dios Now con we got two nosotros. different names, right? First one is Jesus. Entonces tiene tres. Primero es Second Jesús. name is what? El segundo, ¿cuál Emmanuel. es Emmanuel? How different between two? O sea, ¿hay diferencia entre los dos? Jesus and Emmanuel. Jesús y Emmanuel. So everyone wants God be with you, right? Entonces Dios les ha dado los nombres, Oh, ¿verdad? please be with me, please be with me. Oh, And then please por help me. favor ven, por favor ven, por favor ayúdame. As long as a mother be with the baby doesn't worry about anything. Entonces el bebé cuando nace, el bebé no está preocupado por nada, Right? ¿verdad? So as long as God be with me,
What do I worry about? Entonces, cuando Dios me engendra a mí, yo, ¿por qué tengo que estar preocupado? Problem is God be with me or not. Entonces, el problema es que si Dios está conmigo o no. So, but is God able to be with you? Entonces, si Dios es capaz de estar contigo, Is God able to be with you? entonces Dios es capaz de estar contigo. So, like Emmanuel, Entonces, the es como Emmanuel. meaning of Emmanuel is God be with us, right? Entonces, si un caso de Emmanuel es Dios con I was nosotros, worried ¿verdad? about, is Entonces, God está really be preocupado. with me? ¿Realmente Dios está conmigo? If God be with me, what do I worry about? In my Si Dios está life, conmigo, ¿por qué estoy whatever, preocupado when por I mi face- vida? when I face difficulties, Si cuando what do estoy I worry about? dificultados, ¿por qué tengo que estar preocupado? But I was not sure about whether God was be with me or Pero es not. porque no estoy seguro si Dios está conmigo o no. But problem is a sin. Pero el problema es el pecado. As long as sin is in you, Porque si el pecado está en ti, as long as the sin is in you, entonces si el pecado sigue en ti, of course, you don't ask God be with you. God really want to be with you. entonces si aunque tú se preguntes por pecado, Dios no puede estar contigo. God really want to be with us. Si Dios puede estar You con said, nosotros. oh, please help me, please be with Oh, me. Dios, with por favor, ayúdame, people ayúdame. asking God to be with them. Entonces Dios, la gente pregunta por que Dios esté con ellos. Even if we don't ask God to be with us, and He really wants us to be with us, right? Entonces, aunque nosotros no preguntemos de que Dios esté con nosotros, Dios Who is está the con first to nosotros. be with? Who is the first to be with between us and God? O sea, ¿quién es el primero que está, quién es el que está entre nosotros, entre Jesús, ¿Eh? entre Dios y nosotros? Ourselves or Himself? God Himself wants to be with us, right? Entonces, Dios mismo está en nosotros, ¿verdad? But problem is sin. Pero el problema es el pecado. As long as the sin is in me, Entonces, si el pecado está God conmigo, cannot be with me. si Dios no puede estar con nosotros. Okay, we mark here. Let's go. Isaiah chapter 59. Entonces vamos a Isaías 55. Isaiah chapter 59. 59. Isaías 59. 59. Isaías 59. Isaiah chapter 59. Isaías 59. No, behind. Isaiah. That's the prophet Isaiah 59. Where's the 59? 65, and then here. You got this one. 59. 59. Eh? 59. Let's say verse 1. El versículo 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God. Yes, sir. But your iniquities have separated from you, your and God. Right. Y el 59 Yes, dice, sir. pero vuestras iniquidades han hecho división Yeah, entre let me vosotros see. y vuestro Dios. Behold, the Lord's hand is not shortened, that He cannot save. Means the hand means has power, Entonces significa, pero He vuestras has iniquidades enough han power hecho to división save you entre from your vosotros sin, y right? vuestro Dios. and also, nor is He heavy that He cannot hear. Sí, también But dice, y your vuestros pecados han hecho iniquities ocultar de have vosotros separated su you rostro from your God. para no oír, pero sus iniquidades los han separado de Dios. What did sin do people? As long when you have a sin means Entonces cuando la gente peca, significa sin separated you from que el yourself. pecado los separó de Dios. One has a sin in his heart, God cannot be with him. Entonces si el pecado sigue ahí, Dios no puede estar con ustedes. So, what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? What is the real big issue? ¿Cuál in es his Bible? cuál es el origen del So problema? the reason why Jesus was sent to the world, Entonces cuando vemos que Jesús fue enviado al mundo, He sent to save people from their sin. entonces Dios mandó a Jesús a que Jesús los salvara de sus pecados. So, finally, Entonces finalmente, last judgment day, entonces después el último last día, judgment day, el último día, el then último juicio, all we stand before God for our judgment. entonces todo va a ser el juicio de todo. Now, we will be called by one. Entonces él va a llamar uno, tú no. Please, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Sammy. Samuel. Very good name. Okay, Buen Samuel. nombre. Yeah, there are many Samuel in the Bible. Samuel, and then Su nombre African es Samuel, Samuel, American Samuel, Korean Samuel. Korean Samuel. I know some Samuels. Conozco un poco de By the way, Samuel. Samuel. Okay. Hey, Samuel. How old are you?
¿Cuántos años tiene? 28. 20, okay, 28. 28. And then they will check whether you are. And what is your name? Entonces te va a llamar, te va a decir cuál es tu Where were you nombre, born? de dónde And naciste. so angels will check whether you are or not. Entonces él va a checar todo. That you stand before God for your judgment. Entonces usted va a estar enfrente de Dios Then en el God juicio. will ask you, Entonces Dios le preguntará, Samuel, Samuel, are you sinner or righteous? ¿eres pecador o justo? Then your turn to answer. Entonces usted tiene que What responder. will be your answer? ¿Cuál sería la respuesta? You say, righteous. De justo. Surely you righteous? ¿Estás seguro justo? You have no sin in you? ¿No tiene pecado? How could you say? ¿Por When qué you have pecado? sin means you, how could you say Si you tiene are pecado significa que righteous? usted es pecador. Entonces, ¿por qué es You wish justo? you say you're righteous, but sin in you, right? Si usted dice que es justo, pero hay pecado. God checked with his fiery eyes. Entonces Dios va a checar con sus ojos. So he asked you again. Entonces te va a preguntar de nuevo. Answer frankly, Es una to be respuesta honest, franca. okay? To be honest. Veo, Are you sea righteous honesto. or sinner? Entonces, ¿es justo o pecador? You say you are sinner. Usted dice es pecador. Sure. Seguro. But God will ask you. Pero Dios le Not preguntará. finish yet. Todavía no acaba. Why you say you are sinner? ¿Por qué dices que es pecador? Show me the evidence of you are sinner. Muéstrame la evidencia de que tú eres Because there pecador. is judgment. Porque es el When you juicio. go to the court, Entonces, cuando vamos a la corte, court there fight to one another. entonces, Like executor and your lawyer fight to one another with Entonces, evidence, right? entonces en la corte está el juez y el abogado peleando juntos por el So caso. you must get a certain evidence whether you are righteous or whether you are a sinner. Entonces se muestran las pruebas de que si usted es justo o es pecador. If you could say you are righteous, you must get the evidence of a Entonces righteous. si usted dice que es justo, usted debe demostrar la evidencia de que usted es Even you say you justo. are sinner, and then you must get the evidence of your sinner, right? Entonces si usted dice que es pecador, usted debe demostrar la evidencia de que usted es The pecador. evidence is very important, Entonces la evidencia es muy importante, right? ¿verdad? Then, because I committed sin and I can say I'm a sinner. Entonces porque cometí pecado puedo decir que soy pecador. Someone said, I'm righteous. O entonces dice, You soy sure justo. you are righteous? ¿Estás seguro que usted es justo? Show me. Muéstrame. Bring evidence. Tráeme evidencia. So we have to believe in God with clear evidence. Entonces nosotros debemos creer en Dios con una evidencia clara. You don't just believe with your emotion, your own thought. Entonces si nosotros no podemos creer en Dios en nuestros sentimientos, eso va a traer al fracaso. Evidence is your insurance. Entonces la evidencia es muy importante. La seguridad. Su seguridad. Without evidence, you are not able to secure. Entonces sin evidencia no puedes estar seguro. You understand that? ¿Entienden? Then, Bible said, Entonces la Biblia dice, your iniquities have separated from your God. sus iniquidades los han separado de Dios. Our iniquities and our sins and our transgressions are problem. Yo pequé, yo hice transgresiones. Then Jesus Christ was sent from God for us. Entonces Jesús fue enviado a la tierra por Oh, nosotros. Jesus Christ, you go to the world and you save people from their sin. Entonces Jesús fue por el mundo salvando a gente del pecado. How did he save us? ¿Cómo nos salvó? How did he save us? ¿Cómo nos salvó? So everybody was sinner, right? Entonces Because todos we han were pecado. born in sin. Sí, porque nacimos en pecado. We are born in sin. Nacimos en pecado. Since we born, we receive the sin inside. Entonces el pecado, nosotros nacimos con el pecado dentro. We are actually offspring of Adam, Entonces nosotros todos somos de descendant Adán, of Adam, right? descendientes de Adán. Then as soon as we be born, and automatically we become sinner. Entonces nosotros nacemos en pecado. So because we were born in sin, and then we commit sin. Entonces nosotros, porque nacimos en pecado, nosotros cometemos pecado. Because the apple tree, so it bring forth apple. Because the apple tree, Entonces then porque el bring árbol de forth apple. manzanas trae las manzanas. Because the banana tree, Entonces por el then árbol de bring forth bananas, bananas. entonces puede dar bananas.
Because we are sinner, we commit sin. Entonces, porque nosotros somos pecadores, nosotros hacemos pecado. Very natural. Eso es. But people do not understand that. Pero la gente no lo entiende. Right. Then, Jesus Christ saved the people. How? Entonces Jesús salvó a las gentes. ¿Cómo? Now, I'm going to show you. Les voy a mostrar. Now, today, this is the tabernacle. Este es el tabernáculo. Para que lo vean. Es el tabernáculo. When Israel people were living in the wilderness, and the commandment of Moses to build this tabernacle. Entonces la gente cuando vivía en la ley de Moisés, Dios les mandó a que construyeran el tabernáculo. Entonces la gente cuando vivía, la gente cuando cometía pecado llevaban el sacrificio. Ellos traían sacrificio. Entonces ellos llevaban sacrificio por su pecado. Entonces si comete pecado, entonces traen la ofrenda. Entonces todos los que pecaron tienen que traer el sacrificio. Entonces podía ser cordero, paloma. Entonces era así. Entonces este hombre es pecador. Ese es el pecado. Entonces ustedes también traen la ofrenda. Entonces él ponía las manos así y así pasaba el pecado. Entonces ¿qué pasa? Entonces el pecado es invisible a nosotros, ¿verdad? Entonces ellos cuando ponían la mano en la ofrenda, ¿qué pasa? Entonces el pecado se pasa a la ofrenda. Pues él está limpio. Entonces él está limpio. Entonces el pecado está, entonces no está feliz. Entonces después es la ofrenda del pecado. English, no. This is the tabernacle. Ese es el tabernáculo. So why Israel people were living? I'm talking about how Israel people did. Entonces eso es de cómo a las personas hacían This is esto. the story of the Old Testament. Entonces es la historia del Antiguo Testamento. Old Testament. Del Antiguo Testamento. Then one would committed the sin and brings Entonces uno cuando cometía pecado, entonces traía el sacrificio. sacrifice. El sacrificio, como eso. Then he put his hand over sin offering. Entonces él ponía las manos en la ofrenda de pecado. Then sin was on him. Entonces el pecado está en él, Then sin transferred to pero después el pecado se pasa al pecado. Digo, a la ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? then they kill him. Después lo matan. Yes, king. Lo matan. The reason why the priest slaughtered him, Entonces la razón por la que because the ways of el sacerdote hizo eso es porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romans chapter 4 verse 25. Si Romanos 4, el 3:23 también de Romanos, The wages of sin is death. se la paga del pecado es muerte. Then it's not at all. Entonces no es, Finished. entonces no ha sido terminado. The priest takes blood, Entonces el sacerdote toma la sangre, put the house of altar lo pone en los cuernos del altar. like this. Así. Wow. ¿Por qué? Wow. ¿Por qué? When we commit sin, our sin is repeated two places. Entonces cuando nosotros cometemos pecados se hace en dos lugares. Where? ¿Dónde y dónde? Where? ¿Dónde y dónde? Where? En Jeremiah chapter 17. Jeremías 17,
Jeremías 17. Jeremiah chapter 17. Jeremías 17. Jeremiah chapter 17, verse 1. Sí, Jeremías 17, versículo 1. En español. El pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dos lugares, ¿verdad? ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Entonces, cuando cometamos pecado, entonces dice que el pecado dice el pecado de Judá escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Then will be written on the console. Entonces la sangre ha sido puesta en la sangre del, entonces también en el corazón, en las tablas del corazón. When I confess sin, it will be written on my Entonces cuando cometemos el pecado está en el corazón y el otro pecado está en los cuernos del altar. Entonces hay dos lugares. Entonces está el corazón y en los cuernos. two places must be taken your sin. Entonces dos lugares han tomado el pecado. Which one must be first? Which one must be first? Cover my heart or Entonces ¿cuál ha sido limpiado? ¿En el corazón o en los cuernos? Entonces el pecado donde tiene que ser limpiado tiene que ser arriba. Entonces tiene que ser arriba. So that's why this priest shed blood put the horns of my Entonces la sangre es puesta en arriba, en el tabernáculo de arriba. Now I'm Entonces going to ahora, show you. entonces les voy a mostrar algo. Here, Aquí, when we commit sin, entonces cuando cometemos pecado, sin will be written. entonces el pecado está ahí. Then priest takes blood, Entonces la sangre cuando se pone ahí, blood of horns of altar, entonces la sangre es puesta en los cuernos del altar, así, like this. así. Then what is going to happen on your sin? Entonces, ¿qué está pasando con su pecado? Yes, that's correct. Sí, Your sin will be covered by blood. entonces su pecado ha sido cubierto por sangre. So your sin cannot be seen anymore. Entonces su pecado ya no se puede ser visto nunca más. It's only the blood which covers our sin. Sí, y Dios solo ve la sangre que ha sido cubierta, que cubrió el pecado. Just for this, Entonces por esto, now, what happened? entonces ¿qué pasa? Jesus Christ came to the world. Entonces Jesús vino al mundo. He was born Él nació in Holy Spirit. en el Espíritu Santo. When Jesus Christ was about 30 years old, Entonces cuando Jesús tenía 33 años, Él fue al río del Jordán. so Entonces, Jesus Christ, este es Jesús. this is who is it? ¿Y quién es Él? John the Baptist. Juan el Bautista. So they do something. Entonces ellos hicieron algo. So what are they doing? Entonces, ¿qué hicieron? John the Baptist was baptized to Jesus Christ. Right? Entonces Juan bautizó a Jesús, ¿verdad? Jesus Christ came to John the Baptist. John the Baptist was not able to understand it. Right? Entonces Jesús cuando vino a Juan, Juan no fue capaz de entenderlo, ¿verdad? Jesus Christ explained Pero Jesús le explicó. to this. Sí, es para que se cumpla la justicia. Entonces Mateo Matthew chapter 3. 3. Matthew chapter 3.
a Mateo 3. ¿Pueden ver? Matthew chapter 3, verse 13. Entonces, 3:10. 3:13 Verse 13. dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. 14 más, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? And then 15. Y el 15, pero Jesús te respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Yeah, very first time when Jesus came to Jesus Christ, Entonces, primeramente cuando when Jesús, Jesus came to the Jordan River to John the Baptist, entonces Jesús cuando fue con Juan al río, but John the Baptist didn't want to understand. pero Juan no era capaz de entenderlo. Then Jesus explained Entonces Jesús le explicó a él, to be so now, dice, ahora yo vengo a ti, for thus to fulfill dice, all righteousness, yo vengo a ti para que se cumpla toda justicia. to be fulfilled what? ¿Para llenar qué? All righteousness, Para cumplir toda justicia. to be fulfilled what? El 15, 3:15, 3:15. Entonces dice que se cumplamos toda justicia. To be fulfilled all righteousness. Dice, para que se cumpliera toda justicia. Then John the Baptist understood. Entonces Juan el Bautista entendió. Then John the Baptist was baptized Jesus. Entonces Juan bautizó a Jesús. John the Baptist. This is John the Baptist. Entonces Juan el Bautista, Jesus Christ. entonces Juan el Bautista y Jesús. So John the Baptist was laying his hand on the head of Entonces Jesus. Juan puso sus manos en Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? No, I want all of you to remind about what happened for you. Entonces yo les quiero hacer recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ahí. Él puso sus manos en la ofrenda del pecado y el pecado se movió a la ofrenda. Así. Then Jesus was baptized by John the Baptist. Entonces cuando Juan bautizó a Jesús, So Jesus Christ, who was Jesus Christ? entonces Jesús, ¿quién es Jesús? Jesus Christ was Entonces Jesús fue the Lamb of God. el Cordero de Dios. Jesus Christ was the Lamb of God. O sea, Jesús fue el Cordero de Dios. He became the sacrifice for us. Entonces Él vino para el sacrificio por nuestros pecados. He was not on Jesus Christ. Entonces el pecado fue puesto en Jesús. So who was this one? Entonces, ¿quién es Él? ¿Qué es esto? John the Baptist was what? Juan Bautista era quién? Representative of Que Juan representaba a toda la gente. He was the representative of the people. Entonces Él era el representante de la gente, ¿verdad? What was he doing? Entonces, ¿qué estaba haciendo? He was giving something to Jesus Christ. Pues Él estaba poniendo el pecado en Jesús. What was the something? Entonces, para hacer algo. Yes. Sí, el pecado pasó. Ahí. The sin of the world. Ese es el pecado del mundo. Del pecado del mundo. Pecado Pecado del mundo. del mundo. Pecado del mundo. Pecado del mundo. So, Jesus Christ received Entonces Jesús recibió pecado. yes, yeah. Sí, El pecado del mundo. pecado del mundo. El pecado del mundo, right? El pecado del mundo, ¿verdad? So, everybody sin. Entonces todos pecaron. Todo el pecado está en él. What about ¿Sí? ¿Qué tal su pecado? us? Su pecado también está ahí. Su pecado está ahí.
pecado está ahí. Su pecado está ahí. Everybody sin transferred to Jesus Christ. Todo el pecado de nosotros fue pasado a Jesús. By who? ¿Por quién? By John the Baptist. Por Juan el Bautista. Because John the Baptist, he was a representative of the people. Porque Juan Bautista fue el representante de todo el mundo. So he did instead of me. Entonces, Él lo hizo en vez de yo. Él lo hizo por ti. He did for people. Entonces, Él lo hizo por la gente. Is it true? ¿Es la verdad? Is it true? ¿Es la verdad? Let's see whether it is true or not. Entonces, vamos a ver si es verdad o no. Now, follow me. Entonces, ahora, John chapter 1, verse 29. entonces vamos a leer Juan, John chapter 1. capítulo 1. Juan 1, 29. Juan 1, 29. Okay. Verse 29. Entonces, el 29. Juan 1, 29. Everybody. Entonces, todos tienen que estar ahí, todos. John chapter 1, verse 29. Todos tienen que estar ahí. Juan 1, 29. 1, 29. Entonces, el 29. Juan 1, 29. Entonces, ¿todos están ahí? Okay. You first read it, and then after it, and then we read the whole thing. Entonces, yo primero leo y después ustedes todos juntos. You read it first. Entonces, yo primero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos juntos. Vamos a empezar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita quita el pecado pecado del mundo. Gracias. Entonces dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto significa que el pecado del mundo fue pasado a Jesús por Juan el Bautista. ¿Quién hizo? ¿Quién lo hizo? Entonces, Isaías 53 otra vez. Entonces, Isaías 53, versículo 6. Por favor. Verso 6. Ahí está. Entonces, 53, 6 dice, se lo voy a leer en español. ¿Lo tiene? ¿Lo pueden ver? ¿Lo puede ver? El versículo 6. Por favor, lea el versículo en español. Entonces, todos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en inglés, all we like sheep have gone astray, and the Lord has the iniquity of the all. ¿Quién hizo? ¿Qué significa que Dios hizo? Que nosotros no hicimos nada. Pero Dios lo hizo todo.
Entonces, ¿a través de quién? A través de Juan. Before God sent Jesus Christ, O sea, God sent John the Baptist first. Entonces, antes de que Jesús naciera, primero mandó a Juan. The way of O sea, entonces Juan preparó el camino para a Jesús. When Jesus Christ came to John the Baptist, Entonces, cuando Jesús vino a Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Para qué? fulfill all righteousness. Para que se cumpliera toda justicia. That means all our sin was Eso significa que todo nuestro pecado fue puesto en Jesús. so. That actually, I would say the more. Entonces dice, la Biblia dice más Jehová. ¿Dónde está el versículo? Entonces dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? O sea, entonces fue algo que ustedes pudieran hacer. Ustedes no son capaces de pasar su pecado a través de a Jesús. Entonces el pecado está grabado en su mente, entonces nosotros no podemos hacer nada. Es por eso que Jehová lo hizo por nosotros. Entonces por eso dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Significa que todo el pecado fue puesto en Jesús. ¿Sí? ¿Todo? Sí, no, todavía no. Entonces después Jesús fue crucificado en la cruz. Entonces cuando él fue crucificado en la cruz, entonces él dijo unas palabras, las últimas. Él dijo, consumado es. Él dijo, ¿qué? It is finished. Consumado es. Consumado es. Significa it is finished. Significa completado. O sea, su pecado es terminado. ¿Verdad? O sea, su pecado fue terminado. Significa que todo el pecado fue terminado. Toda la paga del pecado. O sea, todo el pago del pecado fue pagado por Jesús. Esto pasó. Eso fue lo que Jesús acabó. Fue lo que Jesús acabó. Entonces después de que él acabó esto, ¿qué pasó? Se fue escrito en la Biblia. Entonces tenemos que checar qué es lo que la Biblia dice, porque es muy importante. Tenemos que creer en Jesús de acuerdo a la Biblia. Entonces, porque Jesús murió, nosotros podemos conseguir algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Entonces vamos a Romanos 3:23. 3:23. Entonces 3:23, Romanos. Romanos 3:23. Entonces, Romanos 3:23. Ahí está. Entonces vamos a leer primeramente Romanos 3:23 en español. Primero, juntos, vamos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos conocen esto, ¿verdad? Entonces yo traté de memorizar este versículo una vez y otra vez. Pero mi corazón solo estaba en el versículo 23. Entonces, cuando significa que su corazón está en el versículo 23, usted no puede decir, usted sigue en pecado. Entonces, nos tenemos que ir al versículo 24. El 24, por favor. El 24. Entonces, vamos a leer juntos. Vamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Entienden? ¿Todos entienden? Vamos a leer en inglés ahora. ¿Vamos? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Se significa que nuestro pecado fue redimido. Entonces significa que ya esto fue la corte, esta fue la oración, es la última sentencia. Entonces cuando Jesús fue crucificado en la cruz, entonces él se levantó de la muerte. Entonces Dios sentenció a la gente. Entonces todos cometieron pecados y se separaron de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces Dios hizo 3 veces, golpeó 3 veces. Y es todo. Entonces su pecado fue lavado. Su pecado fue redimido. Entonces porque Jesús terminó esto, entonces Satanás, ¿qué te dice a ti? Entonces vamos a capítulo de Juan 8. Juan 8. Book of John chapter 8, verse 31. Entonces Juan 8, 32. 31. Ya, 8, 31. Okay, 31 first. Entonces el 31. Read in Spanish first. Entonces vamos a leer primeramente en español. Vamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No. I missed it. Okay. Romans chapter. Romanos 8. Yeah, Romans chapter. Romanos 8. Romanos chapter. Yeah, 31. 8:31. Romanos 8:31. Yeah. Ahí estamos. Romans chapter 8, verse 31. Entonces el 8:31. Okay. Let's read in Spanish. Vamos a leer en español. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yeah, English. Entonces en inglés. What then shall we say these things if God is For us, who can be against us? Verse 32. Entonces el 32. El 32. Okay, 32. El 32 en español. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces en inglés. He would did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not give him also freely give us all things? 33. Entonces el 33. 33. 33. 33, please. El 33, por favor. Okay, here. Ahí. Let's start. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yeah, verse 33 said, Entonces el 33 dice, Dios Dios es el que justifica. Dios es el que. Entonces dice, Dios es el que justifica. So, are you sinner or not? Entonces, ¿usted es pecador o justo? Justo. ¿Justo? ¿En serio? Sí, claro. Es pecador o justa. What about here? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué tal ahí? Dice, Dios es el que justifica. Are you sinner or not? Entonces, ¿pecador o justo? So, Justo. this must be your evidence for your judgment. Entonces, esta es la evidencia por el juicio. So, when we stand before God, Entonces, cuando estamos ante Dios por el juicio, Él nos va a preguntar. Matthew chapter 12. John, Matthew Matthew, chapter 12. Mateo 12. 10.
Matthew chapter 12. No, 12, Mateo 12. Mateo 12 al 36. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Here. Okay, I'm going to read in English. Lo voy a leer en Bible inglés. says, "You that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment." First. Entonces el 32 en español dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. So what you say is important. Entonces lo que usted dice en frente de Dios es importante, ¿verdad? Now, 37. Entonces el 37, Yes. 37, He said, "For by your word you will be justified, and by your word you will be condemned." entonces, el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Judgment, right? Entonces lo que usted dice es importante ante el juicio, ¿verdad? When you speak out according to what you have done, you are not able to say you are just. Entonces usted cuando habla acerca de lo que usted hizo, usted no es capaz de decir que usted es justo. Entonces pero cuando usted toma la palabra dentro de su corazón, You have replied to God according to what you received or what you did. usted debe de decir a Dios lo que usted recibió en su corazón. According to my behavior, you are not able to say I am just or righteous. Se de acuerdo a mi conocimiento, no soy capaz de decir que yo soy justo, According to the word, pero de acuerdo a la Biblia, I cannot say yo no puedo decir, I'm just, I'm righteous. yo puedo decir que yo soy justo, ¿verdad? You have to answer before God, not according to what you have done. Entonces usted no puede contestar ante Dios de acuerdo a lo que usted ha hecho, Jesus died and what Bible says. pero puede decir lo que Jesús hizo por usted, lo que la Biblia dice. Understand? ¿Entiende? So what Bible says? Entonces, ¿qué dice? He is God who justifies you. Es Dios quien te justificó. So are you righteous, still sinner? Entonces, ¿usted es justo o sigue en pecado? Since Jesus Christ took our sin and death, the Bible says that let's go to Hebrews chapter 9 first. Entonces, vamos a leer en Hebreos, Hebrews chapter 9. Hebreos 9. Hebrews chapter 9. Hebreos 9. Let's see. Hebrews chapter 9 and verse 12. Sí, Hebreos 9:12. Okay, you read this. Entonces lo voy a leer en español. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yeah, verse 12 it says, "Neither by the blood of goats and the calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us." Entonces otra lo voy a He leer. said eternal redemption. Entonces dice eterna redención. Now let's go to Hebrews chapter 10. Entonces vamos a Hebreos 10. Hebrews chapter 10, Hebreos 10 verse 11. en el 11. Hebreos 10, 11. He said, "And every priest stands daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins." Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. And then verse 12. Entonces el 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down on the right hand of God. Pero dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de So Dios. when you compare between verse 11 and 12, Entonces cuando leemos el 11 y el so 12, if you are verse 11, entonces cuando nosotros leemos el versículo 11, which can never take away sin. dice que nunca pueden quitar los pecados. It means whenever you commit sin, your sin cannot be taken away and you still sin. Entonces dice, cualquier pecado que usted cometa, usted sigue en pecado, no lo So puede we quitar. have to move our
our heart to verse from 11 Entonces, to entonces 12. tenemos que mover nuestro corazón del versículo 11 al 12. But this man, who is that man? Who is Pero this? este hombre, ¿quién es este hombre? Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los then pecados, sat down on the right hand of God. se ha sentado a la diestra de Dios. So, Jesus Christ, he sacrificed once Entonces Jesús murió una vez for our sins por nuestros pecados forever. por siempre. Means all our sin was forgiven by Jesus Christ forever. Entonces significa que todo nuestro pecado fue lavado por Jesucristo una Amén. vez y para siempre. Amén. Amén. Okay. Do you believe that? Entonces, ¿ustedes lo creen? Do you believe that? ¿Usted lo cree? No. Okay. Anyone who Entonces- believe like this. Entonces vamos a Today, creer así. When I heard the word of God, I can realize that all my sin has been washed away. Ustedes cuando leen la Biblia, ustedes se darán cuenta de que todo su pecado fue Then lavado. I'm not sinner anymore, but I'm righteous. Entonces dice, ya no soy pecador, soy justo. If you believe that you're righteous, Si ¿usted cree que es justo? raise your hand. Se levante la mano. You don't believe that? Si ¿Usted Okay, no lo put down, cree? please. Thank you. Entonces, So- por favor, bajen la mano. When God made us be righteous, we are righteous, right? Entonces nosotros cuando Dios nos hizo justos, somos justos, ¿por qué? Bible says it is God who justifies you. Entonces dice, Dios es el que justifica. When He makes us righteous, we are righteous. Sorry. When He makes us righteous, we are righteous. Entonces cuando Él nos hace justos, nosotros somos justos. So we are believer. Entonces If nosotros you are creemos- believer, you have to believe what Bible says to you. Usted debe de creer de acuerdo a la Biblia. What Bible says to you will be our evidence for our judgment. Entonces dice que Jesús ya pagó por todo el Then juicio. I'm going to put a really, really important verse in the Entonces voy a Bible. poner un versículo muy importante en la Biblia. Chapter 10, verse 17. El 10, capítulo 10, 17. Hebrews, Hebrews right? chapter, yeah. Así, Hebrews Hebreos. chapter 10, verse 17. Hebreos 10, 17. Okay, please read Okay. again. 17. Entonces el 17, Here, okay, read. se lo Finish voy a ver en español. Añade, y nunca más, Okay, together read it. Yeah. entonces juntos, Añade, start. añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. So, okay, read again in Spanish. Entonces otra vez en español. Añade, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. means your sins and your iniquities, he will remember no more. Significa que sus transgresiones y sus pecados, Él no las recordará. He said he remember no more. Dice, nunca más me acordaré. God remembers no more our sins, our iniquities. Entonces Dios ya no recordará más nuestros pecados, nuestras Whatever iniquidades. we commit to sin, Entonces, ¿qué pasa si nosotros cometemos pecado? already has been paid. Se ya fue pagado. Paid until when? Se ya fue pagado hasta dónde? Paid for tomorrow? Pagado hasta mañana Only paid for next year? o pagado hasta el siguiente Paid año. the end of our life? Se pagado toda nuestra No, vida. paid forever. Pagado por siempre. It has been paid forever. Significa pagado por siempre. You're going to commit to sin tomorrow. Entonces eso significa que No. You don't go to tomorrow. You're going to sin as soon as you go out from this door. That's the human being. That's human being. I forget it. As soon as we just go out from the gate, and then we're going to commit sin. Entonces nosotros cuando salgamos a la puerta no vamos a cometer pecado. Also, the sin will already been forgiven. Entonces, su pecado ya fue perdonado. All our sin, Todo nuestro pecado, all our sin means todo nuestro pecado significa whatever we commit to sin, cualquier pecado que se cometa, already has been forgiven. ya fue perdonado. Already there has been Todo- redeemed. Todo pecado ya ha sido redimido. Already has been given all price of our sin. Ya fue perdonado todo el pecado. So that is very important. Entonces esto es muy importante. I really want you to put this word in your heart. Entonces yo quiero poner este versículo en su corazón You believe what Bible y says. que usted crea lo que la Biblia dice. What Bible says is much more important what you think. What you think. La Biblia es más importante de lo que usted The piense. Bible says so.
O sea, la Biblia You know, dice, when I heard this verse, I was really touched, and then it made me free from my sin. entonces, yo cuando leo este versículo yo me doy cuenta, yo fui libre del pecado. And my sins and my iniquities, God will remember no more. Entonces dice, mis pecados, mis transgresiones, Él no va a recordar. Verse 18. Entonces el 18, Please put the verse 18. el 18, The verse 18. Okay, read el together 18, Spanish. vamos a leer todos juntos Okay, en start. español. Vamos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. So now where there is a remission of this, there is no longer an offering for sin. Entonces dice, ya no hay más There is ofrenda no por el longer pecado. offering for sin. Entonces, no hay más ofrenda por el pecado. So what is the offering for sin? Entonces, ¿cuál es la ofrenda del Offering pecado? for sin means when you commit sin and then you pray and then you ask God to forgive me and again and Entonces, la again. ofrenda del pecado significa cuando usted cometía pecado, usted preguntaba por pecado, perdóname. Yeah, you don't need to do anymore. Entonces, ya no lo tiene que hacer nunca más. Because no more. Yeah. Porque dice, There is no no, longer an offering for porque sin. dice, no hay más ofrenda por el pecado. No longer. O sea, no más. You don't need to do anymore. O sea, no lo tiene que hacer más. Because all our sin has been forgiven. Porque todos nuestros pecados han sido Then perdonados. God said, I will remember no more. Se dice, y no me acordaré más de sus pecados y Then transgresiones. God proclaimed for us. Entonces Dios proclamó ante He has nosotros. proclaimed, hey, you are righteous. Entonces Dios proclamó, hey, tú eres I justo. made you are O sea, righteous. yo te hice justo. Amen. Amén. He made me righteous, so I'm righteous. O sea, si Él me hizo justo, entonces yo soy justo. Are you righteous? ¿Usted es justo? Otherwise, you are still sinner. ¿O usted va a decir que sigue siendo pecador? If you are sinner, Si usted es pecador, your prayer could not be heard by God. entonces usted no puede ir ante Dios. You pray to God, but Entonces usted ora a because of Dios, your sin, I cannot hear you. sí, pero por su pecado Dios no lo puede So escuchar. before you pray to God, and then you must be washed over your sin first. Entonces, aunque a usted ora a Dios, primeramente usted tiene que saber que su pecado fue Sinner limpio. is not child of God. Sinner is not child of God. But righteous is a child of God. Entonces Dios no escucha al pecador, pero sí al justo. If you are sinner, Entonces, si you usted es cannot pecador, be blessed. usted no puede ser bendecido. If you are Entonces, righteous, pero si usted es justo, you cannot be blessed all the time. entonces usted puede ser bendecido todo el tiempo. Amen. Amén. See, let's see. Psalm chapter 1. Entonces vamos a ver Salmos. Psalms. Yeah, Psalm chapter 1. Sí, Salmos 1. You can see clearly there. Entonces podemos ver claramente ahí. Psalm chapter 1. Salmos Yes, the 1. blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verse 2 said, but as a delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Entonces el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verse 3, and he shall tres. be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaves also shall not wither, and that whatsoever he does shall prosper. El 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verse 4 said, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drifts away. Entonces el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Therefore, verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los Verse 6. justos. 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So sinners cannot be children of God. Entonces los pecadores no pueden ir Righteous ante must Dios. be children of God. Sí, pero el justo es bendecido. So first of all, you have to believe
all your sin has been washed away already. Entonces, primeramente, ustedes deben de creer que todo su pecado ya fue limpio. Then make sure you are righteous because of Jesus De Christ. estar seguro de que ustedes son justos por Jesucristo. Make sure you are justified because of Jesus Deben Christ. estar seguro de que usted es justificado por Jesucristo. Make sure you are holy by Jesus Christ. Debe de estar seguro de que usted es santo por Jesucristo. That's what Jesus done for us. Eso fue lo que Jesús hizo por That's nosotros. how we have to believe in Jesus. Es como nosotros debemos de creer en Jesús. Through Jesus, we can believe in God. Entonces, a través de Jesús nosotros podemos creer en Dios. Through what Jesus has done, we can believe in O sea, God. a través de lo que Jesús hizo, nosotros podemos creer en Dios. Without what Jesus Christ has done, we are not able to believe in God. Sin el trabajo que Jesús hizo por nosotros, nosotros no People podemos try creer to en believe Dios. in God without what Jesus has done. La gente trata de vivir en Dios de acuerdo de lo que Jesús hizo. What has Jesus done? Sé qué es lo que Jesús terminó. He has washed away all our sins. Se lavó todo nuestro pecado. He has redeemed all our iniquities. Él ha redimido todo nuestro pecado. He has blotted out all our sins. Él lavó todo nuestro pecado. He put his blood on the horns of altar which is located in heaven. Entonces Él puso su sangre de acuerdo al tabernáculo que está en los cielos, Not located in the o sea, earth. no en la tierra. So Moses actually brought the tabernacle which was in heaven to the earth. Entonces Moisés trajo el tabernáculo que estaba en el cielo That's a la tierra. why man priests they need to kill calves, the goats, or lamb. Entonces por eso la gente mataba a las ovejas, las corderos y a las aves. But tabernacle which is located in heaven doesn't need any blood of animals. Pero de acuerdo a la Biblia, del tabernáculo que estaba arriba no podía recibir ninguna sangre de animal, But blood of Jesus. pero sí la sangre de Jesús. He took a blood and they put the horns of altar which located in heaven. Entonces Dios tomó la sangre de Jesús y la puso en el tabernáculo en el We cielo. have time in the world. Entonces estamos en el mundo, We say past time, present time, future time. nosotros vemos el pasado, el presente y el But in futuro, heaven, there is no time sí, there. pero en el cielo no hay tiempo. The heaven is forever. O sea, el cielo es para siempre. Means he just brought his blood, his own blood, put the horns of altar which is in heaven. Entonces Él llevó la sangre de Jesús y la puso en el So cielo. all our sin has been washed away forever. Entonces todo nuestro pecado fue limpio por siempre. He sanctified us forever. O sea, siendo justificados por siempre, Right? ¿verdad? He justified us forever. O sea, siendo justificados por siempre. That's how we can believe. Esa es la manera en la que tenemos We que are creer. not sinner anymore. O sea, ya no soy pecador When nunca you más. say, oh Lord, I'm a sinner, O sea, ya no es, ay, yo soy pecador. Entonces cuando cometo pecado, it means se significa, you ask God to send another Jesus Christ to crucify the se significaría que Dios tendría que mandar a otro Jesús para que muriera en la cruz. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Bible said it is done forever by one sacrifice. Entonces la Biblia dice que con una sola ofrenda se terminó el When you pecado. ask God to forgive your Pero sin, nosotros it means preguntamos a Dios que nos perdone. you ask God to send another Jesus. Entonces tú estás preguntando de que Dios mande a otro No, Jesús. we don't need to do anything. Pero nosotros ya no We necesitamos don't más. we don't need another Jesus. Entonces who will nosotros ya no crucify necesitamos a on the otro cross. Jesús, solo el que murió en la cruz. But once for all our redemption of our sin. O sea, ya no recorrer su pecado nunca más. Right. ¿Verdad? That's how Jesus done. Eso es lo que Jesús terminó. You look the Bible says so. Entonces la Biblia eso dice. I just checked a couple of verses in the Bible, but That's- when you read the Bible, whole Bible is like that. Entonces toda la Biblia es así. Listen, Escuchen. normally Bible, cover Bible is the flesh, right? Entonces aquí está la cubierta, ¿verdad? Flesh color is, Es el color negro, es como el pecado. sinner can open the Bible. Sinner can open the O Bible. sea, la Biblia, el pecado no puede abrir la Biblia. Yeah? Sinner has a certain qualification to open the Bible. O sea, la Biblia, el pecado no está calificada para abrir la Biblia. Like, oh, I'm a sinner. Tú dices, ay, soy pecador. You are able to open the Bible. Entonces tú no eres hábil de abrir la Biblia. Aquí está en blanco, ¿verdad? Your sin will change white. Entonces su pecado fue puesto en blanco como la nieve. Sé por Read quién, the verses here. sé por los versículos, Read the word of God. sé por la palabra de Dios. Read the word of God and then your sin. Entonces su pecado fue limpio por la palabra de Dios.
Entonces su pecado ya fue limpio por la palabra de Dios. God never asked you to do something. Entonces Dios nunca te pidió que tú You hicieras don't need algo. to do anything by yourself. O sea, no te pidió que hicieras algo por ti mismo. Jesus has everything. Sí, pero Dios lo hizo todo. What can you do? Sí, ¿qué puedo hacer? What can you do? Sí, ¿qué puedo hacer? Sí, si yo estoy así. We just have to do this all the time. Sí, soy justificado, ya no puedo pecar nunca más. What can you do? Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer bien? Sí, no tienes nada bueno en tu corazón. Si somos malos por dentro. Si tenemos maldad adentro. Entonces tú tratas de hacer algo bueno. Pero la razón por la que la gente no puede hacer algo bueno es porque tiene maldad adentro. La gente dice, Dios es bueno todo el tiempo. Y sí, Dios es bueno todo el tiempo. Pero yo soy malo todo el tiempo. Se no puede decir que Dios es bueno todo el tiempo, pero tú eres malo todo el tiempo. Soy malo todo el tiempo. O sea, es por eso que necesito a Jesús. Es por eso que yo necesito su justicia. Por eso que yo necesito su justificación. Es por eso que yo necesito todo lo de Él. Si yo necesito si no puedo decir que yo soy justo. Si yo no puedo hacer ninguna justificación, pero ahora yo soy justo. Porque es por su justicia. O sea, no mi propia justicia. Pero por la justificación de Jesucristo. Entonces yo soy justo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es solo recibir. Solo creer. Solo recibir lo que Él ya terminó. Solo recibir lo que Él ya terminó. Y eso es todo. Entonces nos podemos ser felices al viendo lo que Jesús terminó. Es como nosotros debemos de creer. Creer no es hacer algo. Creer es depender en algo. Creer es depender. Entonces, si ustedes creen que creer es hacer algo, entonces esto no es creer. Creer significa tomar un descanso, reposar. Creer significa que usted está en reposo. Entonces yo creo en esta silla. Entonces yo creo que esta silla es fuerte por mí, entonces yo me puedo sentar. Porque yo creo que es fuerte. Pero si yo no creo en esta silla, si yo creo que esta silla es débil, entonces no soy capaz de sentarme en la silla. Si yo creo en esta silla, tú eres lo suficientemente fuerte. Mis piernas están muy cansadas, todo mi cuerpo está cansado. Entonces yo voy a poner mi cuerpo en ti. Entonces está bien, entonces me siento muy rico, puedo descansar, me puedo relajar. Eso es fe. Eso es fe. ¿Usted cree que usted cree en Jesús? Entonces, ¿usted cree que yo quiero hacer algo? No, Dios nunca te preguntó que tú hicieras algo. Si Dios quiere que solamente tú recibas lo que Jesús terminó por ti. Entonces dice, yo tomé todo tu pecado de ti. Que tú ya no eres pecador. Porque yo tomé todo tu pecado. Entonces Dios dice, yo puse todo tu pecado en Jesucristo. Entonces, y Él murió en la cruz. Entonces Él resucitó de la muerte. Entonces, porque Él se levantó de la muerte por nuestra justificación. Entonces Romanos 25 dice, Él resucitó por nuestra justificación. Eso es creer en Jesucristo. Entonces no solo es tomar conocimiento de la Biblia, nuestro conocimiento, es creer lo que Jesús hizo por ustedes. Entonces, aunque Jesús murió por ti, pero si usted dice que es pecador, eso no hace sentido. Todo nuestro pecado ya fue perdonado. Si Dios nos hizo justos. Es así como Dios justifica. Es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo usted puede creer y decir que usted sigue en pecado?
Después antes de creer en Jesucristo, usted era pecador. Y después pasa un año, usted sigue pecador. 5 años después, usted sigue pecador. 10 años después, usted sigue pecador. What are you really supposed to believe? ¿Qué se supone que usted está creyendo? Hallelujah. Aleluya. Todo nuestro pecado fue perdonado por siempre. Are you sinner? Entonces, ¿es pecador o justo? ¿Por qué usted puede decir que es justo? Porque Jesús fue su sacrificio. La Biblia dice, sus iniquidades y pecados Él no recordará nunca más. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó todo el pecado del mundo, incluido su pecado. Entonces todo nuestro pecado ya fue lavado. Así es como se debe ir a Dios. Es por eso que nosotros creemos en Dios. Por eso que Él mandó a Jesús. Es por eso que nosotros no estamos de gastar nada. Por eso que no gastamos nuestra vida así. Es por eso que nosotros no gastamos nuestro dinero. Por eso que nosotros no gastamos nuestra vida. Nosotros podemos dedicar nuestra vida al Evangelio. Porque Él se sacrificó por nosotros. Entonces usted debe recibir el sacrificio que Él hizo por ti. Oh, qué agradecido. Él ha lavado todo nuestro pecado. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si cualquiera que nosotros hacemos, porque siempre Satanás va a tratar de poner pensamientos en su corazón. Entonces cuando la tentación venga a ti, por favor, abran la Biblia, vea y chequen lo que Jesús ha terminado, lo que Jesús dice. Entonces Isaías 53 a 38, Isaías 38. 38, 17. Yes, he also for peace I have created pity. But thou hast been low to my soul, river from the pit of the cross. For thou hast cast all my sins behind my death. 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. All my sins Dice, already has cast his back. entonces dice el 17, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Who did it? ¿Quién lo hizo? A través de Juan el Bautista pasó el pecado a Jesús y Jesús murió en la cruz. Entonces vamos a leerlo, el 17. ¿Vamos? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque echaste atrás tus espaldas Tus espaldas, todos mis todos mis pecados. He says, for all have cast all my sins behind you. Porque echaste todos tus espaldas todos mis pecados. Entonces todo su pecado ha sido puesto en las espaldas. Entonces después Él fue a la cruz y Él fue crucificado en la cruz. Entonces a través de su crucificación, entonces nuestro pecado fue lavado por siempre, perfectamente. Se no dejó ni uno. Completamente. Amén. Vamos a orar. Let's pray.
Vamos a orar. Dear our Heavenly Father, we thank you for this time. Se bendito Dios, gracias por este tiempo. Dear our Father, we really give thanks to you. Se te damos realmente gracias. Glorify what have you done. Realmente glorificamos lo que tú has hecho. We were people of the people. Entonces, cuando la gente, nosotros no teníamos esperanza, Lord, you sent your begotten Son, Jesus Christ, to the world. pero tú mandaste a Jesús al mundo. You made, Tú has hecho, he was our sacrifice, our sin. Él lavó todos nuestros pecados. And you sent him to the cross. Entonces, tú lo mandaste a la cruz. You made him to be crucified on the cross. Tú hiciste que Él muriera en la cruz All our sins. para que lavara todos nuestros pecados. Thank you, Jesus. Muchas gracias, Jesús, You sacrificed yourself. porque tú te sacrificaste tú mismo. It was really more than enough to save us from our sins. Sí, fue lo suficiente para salvarnos de nuestros pecados. We really give thanks to Lord and Jesus. Nosotros queremos dar realmente gracias a Jesús y al Señor. I ask you, Y ahora para preguntarte, people who are here believe properly what Jesus done for them. de que la gente crea apropiadamente en Jesús. How you made us be righteous. Sé cómo usted nos hizo justos, How you made us justified. cómo usted nos ha justificado. Whenever we commit sin, Entonces, aunque nos, we glorify your name again and again. entonces nosotros, aunque nosotros cometamos pecados, nosotros podemos glorificarte una y otra vez. Te damos gracias por todo lo que usted ha hecho. I pray all of this in the name of Sí, yo oro esto en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Okay, thank you for listening. Ok, gracias.